Vamos en este momento a continuar estudiando el capítulo 2 del libro de Ezequiel. Vamos a estudiar a partir del versículo 23, o perdón, del versículo 3, el mensaje que Dios tiene para darle a Ezequiel. Y ese mensaje, esa tarea que Dios tiene para Ezequiel, ¿quiénes eran? Y ese mensaje que Dios debía dar, ¿qué sentido tenía? ¿Qué representaba este mensaje? Debemos recordar, como hemos analizado hasta este momento, que Ezequiel estaba preso con los deportados de, de Judá por los babilónicos y que estaban eh, Ezequiel junto con otros deportados allí, y entonces Ezequiel recibe una visión de Dios y le dice a Ezequiel que él va a ser profeta, lo inicia en su responsabilidad como profeta y envía el mensaje. Estamos refiriéndonos a los capítulos 1, 2 y 3 del libro de Ezequiel. Después de los análisis que ya hemos hecho en los temas anteriores, vamos a fijarnos ahora en la orden que Dios le está dando a Ezequiel, y esa orden que Dios le está dando a Ezequiel, ese mensaje que Dios está dando, a quien debía Ezequiel enviarles este mensaje. Entonces leeremos o comenzamos a leer aquí ahora en Ezequiel capítulo 2 y versículo 3. Dice: me dijo, hijo de Adán, yo te envío a los israelitas. El texto aquí no dice yo te envío a Judá, al reino de Judá, el reino que en ese tiempo existía, porque Israel ya había sido deportado por los asirios, y eso había sucedido más de 100 años antes de este momento. Pero Dios le dice, yo te envío a los israelitas, o que son gente rebelde. Esa es la característica que Dios le da a Ezequiel de las personas, es la característica de las personas a las cuales Ezequiel debía dar el mensaje. Dice que son gente rebelde que se levantaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. A esas personas rebeldes contra Dios, que se habían levantado contra Dios, es enviado Ezequiel. Si bien es cierto que en este capítulo dice que Ezequiel fue enviado a los israelitas, también es cierto que Ezequiel tiene mensajes de Dios para los cautivos de Judá, los del reino del sur, que los babilonios ya tenían en Babilonia cautivos, los tenía exiliados en Babilonia, y también los que seguirían viniendo exiliados a Babilonia. Pero aquí no dice a los de Judá, dice también a los israelitas. ¿Qué estaba sucediendo? Cuando los asirios se llevaron preso o se llevaron cautivos y repatriaron por su territorio a los
componentes del reino del norte de Israel, las 10 tribus de Judá, en este momento en que Ezequiel está recibiendo este mensaje y estas visiones, ya más de 100 años después, los babilonios ahora controlaban, gobernaban sobre los asirios, porque los babilonios habían conquistado a Asiria y ahora los israelitas, cautivados por los asirios, y los israelitas que ya estaban eh, cautivados también, repatriados por los babilónicos, estaban en territorio de los de Babilonia. Y Ezequiel, aunque es enviado para los de la tribu del sur de Judá, también es enviado a todos los israelitas. Las características de estas israelitas eran personas tercas y personas que se habían envanecido en su rebelión contra Dios. Para saber a, a quién estaba enviado eh, Ezequiel, vamos a leer lo que está escrito en Jeremías en el capítulo 50 y leeremos en este momento los versículos 17 y 18. Dice, rebaño descarriado era Israel, leones los dispersaron, el rey de Asiria los devoró primero, Nabucodonosor, rey de Babilonia, lo deshuesó después. Aquí se está hablando cómo fue que los israelitas, el pueblo en total, fue llevado a cautiverio, uno por los asirios, las 10 tribus, y los de Judá, las 2 tribus del reino de Judá, también estaban siendo llevadas, ya habían parte en Babilonia y parte que iban a ser llevados después. Para ellos está hablando aquí el profeta Jeremías. Aquí habla del rey de Asiria que los devoró primero y Nabucodonosor, rey de Babilonia, los deshuesó después. O sea, el reino de Israel, el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, había caído y estaba cayendo bajo cautiverio. La razón por la rebeldía de ellos contra Dios. Dice entonces versículo 18, por eso así dice el Señor Todopoderoso, Dios de Israel. Yo castigo al rey de Babilonia y a su tierra, como castigué al rey de Asiria. Aquí se está hablando que en este momento Dios iba a intervenir contra Babilonia, así como lo había hecho contra los asirios. Y el versículo 33 dice también, así dice el Señor Todopoderoso. Oprimidos fueron los pueblos de Israel y de Judá. Todos sus, todos sus cautivadores los retuvieron y no los quisieron soltar. Aquí se está mirando lo que sucede o sucedía con Israel, el reino del norte primero y Judá después. Sus cautivadores, dice, no los quisieron soltar. En realidad, ¿quiénes tenían cautivo a los israelitas? ¿O quién era el que tenía cautivo a los israelitas? Y continuaba en este momento
que se refiere a Ezequiel, llevándolos cautivos a Babilonia. Aunque sí fueron, humanamente hablando, los reyes asirios y también Nabucodonosor, rey de Babilonia, en realidad en la lucha entre el bien y el mal, el poder que estaba detrás operando a través de estos reyes, los asirios, y el de Babilonia, era Satanás en su lucha contra Dios, en su lucha por destruir al pueblo de Israel, a quien primero los sedujo y los llevó a adorar a los dioses paganos hechos por las personas que seguían las obras de sus manos y no obedecían a Dios. En vez de ser los israelitas, el pueblo fiel de Dios, que daba el Evangelio, enseñaba la verdad a las personas, ellos fueron seducidos por los adoradores cananeos y por los adoradores de los dioses falsos y también, además de la adoración de los dioses falsos, las falsas enseñanzas que esas religiones falsas tenían. Por eso Dios los señalaba como casa rebelde, un pueblo rebelde que se rebelaba contra Dios. Y la característica es que eran tercos, eran obstinados de corazón, duros de corazón, que no querían obedecer a Dios. Entonces, versículo 4, Ezequiel capítulo 2, versículo 4 y versículo 5 voy a leer. Te envío pues a gente terca y empecinada. Les dirás, así dice el Señor. Esta palabra que estoy leyendo aquí, vamos a leerla también en el capítulo 3 de Ezequiel y vamos a leer el versículo 27, el último versículo del capítulo 3. Dice, pero cuando yo te haya hablado, abriré tu boca y les dirás, así dice Dios el Señor. El que quiere escuchar, escuche, y el que no quiera escuchar, no escuche, porque son casa rebelde. Estas palabras que acabo de leer aquí, las vamos a escuchar nuevamente en el capítulo 2. Vamos a leerla nuevamente. Porque cuando Dios le está diciendo a Ezequiel que es enviado a gente terca, gente empedernida, duros de corazón, es que no quisieron escuchar a Dios que les hablaba a través de los profetas. No escucharon la voz amorosa de Dios que los llevaba o los llamaba a un arrepentimiento. Ellos se empecinaron y en su tosudez y dureza de corazón persistieron en el mal y por eso fueron llevados cautivos. Pero Dios en su amor no los abandonó. Dios levantó a Jeremías como profeta en Judá. Dios levantó a Daniel como profeta en Babilonia y Dios levantó como profeta también a Ezequiel en Babilonia para hablarle, ya hemos dicho, a las personas, a los israelitas a los cuales él debía de hablar. Pero la orden que Dios le daba al profeta Ezequiel era inequívoca. Debes hablarle, escuchen o no escuchen. Y para esto leeré otra vez el versículo 5, Ezequiel capítulo 2, versículo 5. Sea que escuchen o no, porque son una familia rebelde, sabrán
que hubo profeta en ellos. Ellos, aunque no escucharan, sabrían que entre ellos hubo profeta. Quiero analizar aquí lo siguiente. Esta orden que Dios le está dando a Ezequiel para que le hable a los israelitas duros y rebeldes contra Dios, no está enseñando que los israelitas primero y los de Judá después desobedecieron a Dios porque Dios los obligó a desobedecer. Dios no determinó que por su voluntad los israelitas, el pueblo de Israel en general, los del norte y los del sur, los dos reinos, fueron rebeldes a Dios porque Dios había predeterminado que eso fuera así. Porque en realidad ellos hicieron así no porque Dios los predestinó, ellos hicieron así porque quisieron hacer así. Y menciono aquí esto porque aunque la idea de la predestinación del ser humano, de Dios hacia el ser humano, la creen muchas personas y la señalan muchas personas, en realidad Dios le dio libertad al ser humano para hacer lo que ellos quisieran. Lo que sucedió aquí fue que Israel fue rebelde a Dios, desoyó la voz de Dios que le amonestaba y por su propia voluntad ellos desobedecieron a Dios y recogieron y estaban recogiendo el fruto de su desobediencia, que era ser desarraigados de su territorio y llevados en cautividad primero a Siria y después a Babilonia. Dios no obliga a ningún ser humano para seguirle. Dios le ha dado libertad al ser humano para que lo siga. No es el ser humano víctima de una eh, predestinación de Dios, sino que Dios le dio al ser humano la facultad o la posibilidad de que ellos pudieran ser libres y tomaran sus decisiones. Voy a compartir unos textos bíblicos, son muchos los que hay, pero yo voy a compartir unos textos bíblicos que no voy a leer, los voy a mencionar aquí, los puede buscar después, donde vamos a ver que Dios le da a las personas la voluntad, el don que Dios le dio de una libre elección. Y ellos pueden elegir lo que ellos deseen. Repito, eso está escrito en muchos lugares de la Biblia. Yo voy a compartir tres lugares. El primero está en Tito, título capítulo 2 y versículo 11. Segundo, segunda de Pedro, capítulo 3 y versículo 9. El otro texto que voy a compartir está en Juan, capítulo 1 y versículo 9. Aparte, en el Antiguo Testamento, en muchos lugares, habla que el ser humano tiene que tomar su decisión de obedecer a Dios o no obedecer a Dios. Que Dios da libertad para que cada cual elija lo que quiere hacer. Así como lo hizo con los israelitas, a través de todo el tiempo Dios lo ha hecho en los tiempos pasados. En los tiempos del cristianismo y en nuestros tiempos presentes, aunque hay muchas personas hablando en nombre de Dios que no están enseñando la verdad, que están enseñando la mentira,
Dios les da la facultad a las personas para elegir el bien o para elegir el mal, para ser engañados escuchando a falsos maestros, a falsos pastores, a falsos cristos, o seguir la enseñanza que Dios da en su palabra. Como estamos hablando acerca de esto, y menciono aquí otra vez la falsedad y el engaño, después de este tema, antes de comenzar en el capítulo 3, vamos a dedicar uno o dos temas para hablarle de esta batalla entre Dios y el diablo, donde por una parte Dios quiere que sus hijos le obedezcan y sigan el bien, y por la otra parte Satanás influye para que los hijos de Dios dejan de seguir el bien y sigan el mal. Las luchas entre el bien y el mal. Esto lo haremos a partir de nuestro próximo tema. Eh, Leemos ahora desde el versículo 6 hasta el versículo 10. Dice, y tú, hijo de Adán, no los temas, no tengas miedo de sus palabras, porque, se, porque te hallas entre zarzas y espinos, y moras con escorpiones. No tengas miedo de sus palabras, ni temas ante ellos, porque son rebeldes. Les hablarás mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son rebeldes. Pero tú, hijo de Adán, oye lo que te hablo. No seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que te doy. Miré y vi una mano tendida hacia mí con un libro enrollado. Lo extendió ante mí y de ambos lados tenía escritas endechas, lamentos y ayes. Dios insiste con el profeta primero para que él escuche con atención el mensaje que Dios tiene para que él transmita. Segundo, le da en la misma visión que estaba recibiendo algo que él debía hacer para que él pudiera dar el mensaje que Dios quería que él diera. Aunque ya dije que a partir del próximo tema iba a hablar de esta lucha entre el bien y el mal, en este momento voy a dejar este tema aquí porque ya se está alargando para dedicar un tema más al análisis de este mensaje que Dios le está dando a Ezequiel para que les transmita a los israelitas. Te pido que compartas este mensaje con otras personas para que también puedan ser beneficiados por la palabra de Dios. Y nos vemos en nuestra próxima grabación.